En este vídeo vamos a hablar de los campos personalizados. Vamos a ver primero qué es un campo personalizado. Aquí tenemos una instalación cualquiera en la que para todos los elementos podemos acceder por aquí a su ficha de características. En este caso he accedido a un retráctil y en su ficha de características veo una serie de campos como el estado, qué tipo de elemento es, fabricante o marca, el modelo, número de serie, número de lote, fecha de instalación, referencias, etcétera, 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 que son campos comunes a todo elemento de la aplicación. Pero ¿qué sucede? Resulta que yo quizás, en este caso, en un retráctil me va a interesar guardar, por ejemplo, la carga máxima, o en un arnés me va a interesar almacenar la talla, cosa que no tiene sentido en un retráctil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tenemos los campos personalizados. Vamos a ver cómo se manejan. Para ello tenemos que ir dentro del menú configuración a los tipos de elementos y ahí, al igual que tenemos definidos todos nuestros tipos de elementos de la aplicación, podemos definir campos personalizados que se vayan a usar en determinados elementos nada más. Para ello vamos aquí, que es esta segunda pestaña que tenemos aquí entre familias y tipos, y aquí tenemos ya dados de alta una serie de campos personalizados, pero nosotros vamos a dar de alta ahora uno nuevo que vamos a llamarle carga máxima. ¿Qué tipo de campo queremos? En este caso podemos elegir si son números, enteros o decimales, si son varias opciones a elegir, una de ellas, si son varias opciones de entre las cuales puedo elegir 2 o 3, o 4 o 5, varias de ellas en definitiva, o si es un campo de texto. En el caso de la carga máxima, pues vamos a elegir que sea un número entero, porque probablemente vamos a especificar un poquito aquí más que la queremos expresar en kilogramos. Y podemos describir el campo diciendo, mira, carga máxima admisible para el elemento. Ya hemos definido el campo carga máxima, que lo tendremos por aquí, carga máxima en kilos. Ahora lo que nos falta es aplicar ese campo a los elementos que queramos que lo utilicen. Por ejemplo, lo que habíamos hablado antes del retráctil. Aquí tengo el tipo de elemento retráctil, no tengo más que editarlo, y de entre los diferentes campos personalizados que yo tengo a mi disposición, yo le digo que quiero utilizar esa carga máxima, ¿de acuerdo? Y quizás, por ejemplo, podría interesarme incluir también la longitud de ese retráctil. Vale, bueno, pues simplemente tengo que hacer eso. Y pensando además que ese campo carga máxima lo tengo disponible para otros elementos. Por ejemplo, si yo hablo de una eslinga textil de carga, quizás también me interesa almacenar la carga máxima e incluso también la longitud en este caso. Vale. Sin embargo, no tendrá ningún sentido utilizar la talla o el tipo de fijación. Bueno, pues voy a guardar los cambios y ahora de esa manera cuando yo vuelva al elemento que hemos visto antes, a ese mismo retráctil que teníamos en la instalación, que he cogido el primero de aquí, este, cuando vayamos a editarlo ya veremos en su ficha de características que ya tenemos aquí disponible la longitud para decir pues que son 3,5 y la carga máxima en kilos que podemos decir que son 230 kilos, por ejemplo. De esa manera yo ya tengo esos campos personalizados, además de los campos comunes de todo el elemento, esos campos personalizados que puedo ir almacenando asociados a cada elemento. Habrá elementos que no necesiten campos personalizados y habrá elementos quizás como las líneas de vida que puedan tener bastantes de esos campos personalizados. Vamos a ver por aquí si tenemos alguna línea de vida. Quizás aquí en la cubierta tenemos una línea horizontal flexible. Y en esa línea horizontal flexible efectivamente hemos aplicado un montón de campos adicionales, como el número de usuarios, por ejemplo, que pudiera ser 2, número de usuarios por vano, que pudiera ser 1, la altura libre mínima, que pudiera ser 2,5, el tipo de fijación, que en este caso hemos elegido un selector para decir, no, mira, esto es una línea que está encubierta. El número de serie del precinto, si es que fuera el caso, en este caso, por ejemplo, no lo tenemos, si tiene o no tiene postes antibalanceo, y el número de curvas, en este caso, pues tiene una curva. Y bueno, en definitiva, de esta manera hemos podido almacenar para diferentes tipos de elementos no solo la información general que nos interesa conocer en todos ellos, sino toda la información específica que aplica a cada uno de ellos.